Presidente Juan Manuel Santos asegura desde San Andrés que defenderá la soberanía nacional hasta la muerte. La decisión de la Corte es ilegítima y afecta la soberanía colombiana, dice expresidente Álvaro Uribe Vélez en Montería. Aumento en tasas de interés ha disminuido el consumo de los hogares según el Banco de la República. Hoy subieron a 6,5%. Fondo Monetario Internacional recomienda al Gobierno Nacional la presentación urgente de una reforma tributaria estructural. Alcaldía de Bogotá ordena apagar avisos publicitarios desde las 8 de la noche para ayudar en campaña de ahorro nacional de energía. El gobierno convoca a los colombianos para que se sumen a la campaña mundial de apagar las luces mañana a las 8:30 de la noche. Más de 7.000 policías garantizarán la seguridad y movilidad en las carreteras del país durante la época de Semana Santa. El repelente y el uso de manga larga son las precauciones para evitar el contagio de Zika en Semana Santa. El ELN liberará en las próximas horas al cabo del ejército secuestrado hace 6 semanas en Segovia, Antioquia. Santa Fe con 7 bajas enfrentará el domingo a Millos, que tendrá 3 bajas. La nueva selección Colombia entrenó hoy por primera vez con Peckerman. Polémica por convocatoria de Quiñones a la selección Colombia. Las más destacadas propuestas de diseños hechos en exclusiva para las vacaciones se presentan aquí, en plataforma acá en Barranquilla. Al final de la emisión los espero desde el Salón Jumbo del Country Club. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Pedro Gómez arregló un gravísimo problema. 2. Insólita pretensión de demandar al Estado. 3. Nuestros indígenas, aruacos, cogis y cancuanos separados del dios de las semillas. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés la defenderemos hasta la muerte y hasta el último centímetro. El jefe de Estado hizo presencia en la isla de San Andrés, donde explicó ante las autoridades la decisión de no comparecer más ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya tras el fallo que acepta las nuevas pretensiones de Nicaragua contra Colombia. El jefe de Estado aseguró además que no cederá ningún centímetro más del territorio y menos aún que terceros decidan sobre límites. La soberanía la defendemos hasta la muerte y hasta el último centímetro. El presidente Juan Manuel Santos le dijo a las comunidades raizales que cualquier tratado que se inicie con Nicaragua incluirá las peticiones de las comunidades locales. Asimismo, el presidente Juan Manuel Santos dijo que esta decisión de no comparecer más ante la Corte de La Haya debió tomarse con anterioridad. La decisión que tomamos de no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia es una decisión que hemos debido tomar hace mucho tiempo, que la tomamos ayer porque lo que ayer sucedió fue una confirmación de que esa Corte no es lo que le conviene a Colombia. Los grupos raizales de la isla le entregaron al presidente Juan Manuel Santos un documento en el que exponen sus prioridades sobre el futuro del archipiélago. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe dijo que Colombia no puede permitir que por decisiones que llamó ilegítimas se vea afectada la soberanía del país. Las islas de San Andrés y Providencias no pueden ser objeto de litigio limítrofe en ningún organismo internacional porque hacen parte de la soberanía legítima colombiana, dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante un foro sobre la paz en Montería. Es una soberanía que deviene de títulos de la corona española y de una posesión pacífica, ininterrumpida de tiempos inmemoriales. Entonces, una soberanía totalmente legítima no puede ser atacada por unas decisiones jurídicas que no tienen esa legitimidad. Recalca que Colombia no puede darse el lujo de seguir cediendo tierras limítrofes, como ha ocurrido en el pasado. Colombia, que le quitaron tierras para el Brasil y para el Perú, que entregó los monjes, hoy tiene que decir que esta soberanía legítima no la cede. Durante su cátedra ante más de 300 estudiantes universitarios, el expresidente expuso sus conceptos sobre el tema de paz. El exmagistrado Manuel José Cepeda aseguró que Colombia no se quedará sin defensa ante La Haya. Sin embargo, varios internacionalistas aseguraron que el retiro de Colombia podría tener consecuencias graves para los intereses del país en el Mar Caribe. El magistrado Manuel José Cepeda, que asesoró al gobierno en los procesos ante La Haya, aseguró que Colombia no se quedará sin defensa y que Nicaragua no tiene el camino libre para ganar los pleitos.
esta decisión de Colombia no le quita a Nicaragua la carga de probar que sí tiene plataforma continental extendida y tampoco le quita a Nicaragua la carga de demostrar que el derecho le da la razón. Sin embargo, expertos internacionalistas consideran que la negativa de Colombia de comparecer de ahora en adelante a la Corte de la Haya puede tener consecuencias desfavorables para el país. Nicaragua va a presentar entonces un nuevo memorial con unas pretensiones reformuladas, nos van a citar, el día que no estemos nos van a aplicar el estatuto diciendo se aplica la regla del default o la ausencia de parte. Colombia debe acompañar justamente con esos argumentos el proceso, porque de lo contrario pues estamos abocados a tener ya no una sentencia en contra, sino 3 sentencias en contra, con un problema de ellas que es el tema territorial de la plataforma continental extendida. Y a mí me parecen unas consecuencias demasiado graves en el sentido que Colombia no va a tener derecho entonces a su defensa. Nos vamos a allanar, sencillamente vamos a decir, listo, ustedes tenían toda la razón, lo que no implica que la Corte vaya a fallar a favor de Nicaragua. El Polo está pidiendo juicio político por las derrotas en La Haya. Establecer responsabilidades, abrir una negociación con Nicaragua y tener mucho cuidado de no ceder 1 centímetro de territorio. El conservatismo pide asesoría de alto nivel. Por eso le hemos pedido, se lo pedí ayer al presidente, que teníamos que contar con un equipo de internacionalistas del más alto nivel, una vez conocida la decisión de la Corte de la Haya, teniendo en cuenta el fallo anterior, para que actuemos, por supuesto, siempre entendiendo que hay que defender la soberanía, defender el territorio. Colombia va a presentar un libro blanco defendiendo ante la comunidad internacional su posición frente a la Haya. La Alcaldía de Bogotá ordenó mediante un decreto apagar todas las vallas tubulares y avisos menores después de las 8 de la noche para ayudar al ahorro nacional de energía. Las empresas que incumplan la medida podrán ser sancionadas hasta con 3.000 millones de pesos. La orden de apagar las vallas y avisos luminosos en Bogotá estará vigente hasta que se supere la crisis energética, según explicó la Secretaría de Ambiente. Vallas tubulares y los avisos para que de esta manera se contribuya a la meta de reducción nacional. La medida restringe la iluminación en vallas comerciales tubulares, al tiempo que prohíbe el uso de avisos menores entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Las multas ambientales sancionatorias van de 1 a 5.000 salarios mínimos legales vigentes diarios. En Bogotá hay 1.027 vallas publicitarias, 2.700 reflectores y 4.400 permisos de elementos luminosos menores. Los avisos LED son avisos que ahorran energía más de lo corriente, pero también implican un gasto de energía. El distrito se comprometió a apagar las luces, equipos de cómputo, sistemas de aire acondicionado e impresoras en las sedes administrativas del distrito sin que esto afecte la atención al público. El presidente Juan Manuel Santos invitó a los colombianos a participar en la jornada denominada La Hora del Planeta, que busca crear conciencia sobre los efectos del cambio climático. Esta campaña mundial denominada La Hora del Planeta de la WWF consiste en apagar la luz este sábado 19 de marzo entre las 8:30 y las 9:30 de la noche. Busca que la gente entienda y asuma responsabilidad para mitigar los efectos del cambio climático. Se apaguen todos los aparatos eléctricos, se apaguen las luces, se apague todo. Más de 5.000 ciudades han venido participando con mucho éxito, más de 135 países de todo el mundo. Y Colombia, por supuesto, se une a esta campaña. El presidente Santos también reportó el último consumo de ahorro, que llegó a 4,8% este jueves. Pidió también a los colombianos ahorrar en vacaciones de Semana Santa. El presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez protagonizan un nuevo choque, esta vez por el tema de la crisis energética. El jefe del Ministerio Público urgió a acatar las recomendaciones de las autoridades energéticas. El presidente, por su parte, advirtió que el único responsable de las medidas para ahorrar energía es él. La procuradora delegada para la función pública, en la carta enviada a la ministra de Minas, María Lorena Gutiérrez, le dice que existe una preocupación del Ministerio Público porque varias termoeléctricas no se encuentran funcionando y es posible que el país enfrente un eventual racionamiento de energía, razón por la cual pide tomar acciones en dicho asunto. Que se adopten las decisiones que más convengan, pero ante todo, que no se genere una sobrecarga en las centrales de generación eléctrica. La respuesta del presidente de la República fue inmediata, asumiendo la responsabilidad de la crisis energética mencionada por la Procuraduría. Yo le quiero decir muy claramente que ella no es la que tomó esa decisión, yo tomé esa decisión, yo soy el responsable y la tomé a conciencia porque estoy seguro que
con la campaña vamos a evitarnos el racionamiento. Recientemente el Procurador General anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra funcionarios públicos porque no se tomaron medidas efectivas y oportunas. Las autoridades colocaron en operación un gigantesco operativo para la movilización de miles de colombianos durante la Semana Santa. 7.000 policías custodiarán las vías. Varios helicópteros adelantan labores de patrullaje por todo el país. En los aeropuertos se espera la movilización de cerca de 2 millones de personas. Más de 7.000 policías y 2.000 funcionarios del sector transporte garantizarán la movilidad y seguridad durante la época de Semana Santa en las carreteras del país. La ministra de Transporte pidió a los viajeros adoptar las medidas de seguridad para disfrutar el descanso. Verificar el estado técnico-mecánico de los vehículos, supervisar las pruebas de alcoholimetría, la expedición de planillas de despacho y el cumplimiento del doble conductor en rutas de más de 8 horas. El dispositivo vial contará además con medidas para prevenir la accidentalidad. Hemos dispuesto de más de 450 alcosensores y 132 radares de velocidad, en 37 estaciones totales, 5 buses aula y 18 helicópteros que sobrevolarán los principales corredores viales del país. La Aeronáutica Civil reforzará en todas las terminales aéreas el personal para atención al usuario. Tenemos una expectativa de crecimiento de pasajeros del 7.5% con respecto al año pasado. Eso significa que este año vamos a tener 1.960.000 pasajeros que van a ser transportados. Esto obviamente es una altísima demanda. En las vías Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Facatativá, Ruta del Sol 2, Autopista Medellín-Bogotá contarán con peajes electrónicos. Para esta temporada se proyecta un crecimiento en la movilización de pasajeros de un 7,12%. Y las autoridades de salud recomendaron el uso de repelente y de prendas con mangas largas en zonas cálidas para evitar el contagio del virus del Zika en Semana Santa. La mayor movilización de viajeros en esta Semana Santa se dará a zonas de tierra caliente, donde hay presencia del virus del Zika. En este momento prácticamente hay circulación en todo el país. Las autoridades hicieron una serie de recomendaciones. El Zika es una enfermedad que la transmite un mosquito, un zancudo. No tiene tratamiento y no tiene vacuna. Es decir, que lo que hay que hacer es evitar que lo pique el mosquito. Para ello es importante utilizar bloqueador, utilizar repelente y también utilizar mangas largas. En esta Semana Santa las mujeres embarazadas deben evitar viajar a zonas cálidas. No viajar en lo posible por debajo de los 2.200 metros. Y de aquellas que están embarazadas y viven por debajo de esta altura, en cerca de 950 municipios del país, la recomendación de mantener un estricto control prenatal. Para saber cuál es el repelente que funciona y así evitar la picadura del zancudo que transmite el Zika, debe consultarlo con la farmacia de confianza. Desde el Consejo de Bogotá se advirtió la falta de recursos que tendría la administración de Enrique Peñalosa para construir la avenida longitudinal de Occidente. Según indicó el concejal Horacio José Serpa, aún faltan por adquirir 518 predios de propiedad privada que en total le costarían al distrito más de 660.000 millones de pesos. A su vez, el IDU aún no llega a un acuerdo con varias entidades de la ciudad para que le sean cedidos otros 176 predios, lo que pone en serias dificultades la ejecución de la mega obra. El Consejo pidió claridad sobre las fuentes de financiación de este proyecto, que lleva más de 20 años en estudios. A 28 años de cárcel fue condenado el ex jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, por el secuestro, tortura y violación de la periodista Ginette Bedoya, en hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000. La sentencia condenatoria fue emitida luego de que el pasado 2 de febrero, alias El Panadero, aceptara su responsabilidad en los hechos y le pidiera perdón a la periodista. Por el caso de Ginette Bedoya también está siendo procesado Jesús Emiro Pereira, alias Huevo de Pizca, como también Alejandro Cárdenas, alias JJ. El Ministerio de Educación lanzó un nuevo portal donde los estudiantes de educación básica y media podrán encontrar textos educativos online. La plataforma se denomina Colombia Aprende y cuenta con más de 100.000 contenidos digitales, entre videos educativos, ejercicios interactivos y actividades digitales para estudiantes, docentes y padres de familia. La ministra de Educación, Gina Parodi, indicó que esta herramienta tiene como beneficios la mejora y reforzamiento del proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes de todos los grados, así como un mejoramiento en el proceso de enseñanza de los maestros a través de recursos didácticos.
Y el SENA está ofreciendo 13.200 cupos educativos en plataformas virtuales que incluyen 10 programas de especialización para tecnólogos y profesionales. Desde hoy están abiertas las inscripciones para los programas académicos en gestión de bases de datos y de talento humano, marketing online, diseño de productos turísticos, entre otros. El director del SENA, Alfonso Prada, manifestó además que se están ofertando 10.000 cupos para programas tecnológicos. Los interesados deben inscribirse a través de la página de institución de forma gratuita. La convocatoria se extenderá hasta el 3 de abril. El gobierno y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron esta noche los protocolos de seguridad para la liberación del cabo del ejército Jair de Jesús Villar, secuestrado por el ELN hace 6 meses en Segovia, zona minera del departamento de Antioquia. El arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien hace parte de la comisión humanitaria que recibirá al militar, confirmó la información en un mensaje de su cuenta de Twitter, donde finalizó diciendo: realidad de acordar paz siga dando estos signos. La liberación del cabo y un civil que permanece en manos del ELN es una de las condiciones del gobierno para formalizar la mesa de diálogo con esa guerrilla. La Junta Directiva del Banco de la República elevó las tasas de interés hasta el 6.5%. Por el fuerte incremento en el precio de los alimentos y del dólar, el Banco de la República subió las tasas de interés en 25 puntos básicos a 6,5%. Tiene un impacto sobre el costo del crédito para los colombianos, desde los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, los créditos comerciales, en fin. El encarecimiento del crédito se traduce en un menor gasto. Es importante anotar que efectivamente el consumo de los hogares muestra un menor crecimiento. En consecuencia, los agricultores ya no se endeudan como antes para producir. Cuando el crédito se encarece, baja la rentabilidad y entonces la persona es muchísimo más cuidadoso. Analistas advierten que estos incrementos frenan el crecimiento de la economía, pero son necesarios para controlar la inflación. Y al encarecerse los créditos, se restringe la capacidad de demanda de la economía. La gente tiene menos plata en sus bolsillos, le cuesta más el dinero. Los inversionistas ven tasas de interés más altas y por lo tanto es más costoso generar proyectos de inversión. El Banco de la República mantuvo la meta de crecimiento de la economía para este año en 2,7%. Una misión del Fondo Monetario Internacional que concluyó esta noche una visita a Colombia urgió al gobierno para que adelante una reforma tributaria. El jefe de la misión, Jorge Roldos, dijo que la iniciativa debe ser presentada en el segundo semestre de este año. En su visita al país, el Fondo Monetario Internacional insistió al gobierno nacional en la presentación de una reforma tributaria estructural con el fin de mitigar los impactos de la caída de los precios del petróleo, que ha significado una menor renta petrolera. La más importante es la reforma tributaria estructural, que el gobierno se ha comprometido de presentar al Congreso en la segunda mitad del año. Confiamos que eso va a ser así. Para la banca multilateral, la reforma debe ir acompañada de una serie de ajustes fiscales. Allí reconoció las medidas adoptadas por el gobierno para hacerle frente a las dificultades de la economía. Una clara reafirmación de las políticas que están ayudando al ajuste para manejar este deterioro de los términos de intercambio. Hay que decir que el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento para este año de 2,7 a 2,5%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,7% a 1.309 puntos. Grupo Argos fue la acción que más subió, con 9,45% a 19.000 pesos. Pacific Rubiales fue la acción que más cayó, con 21,86% a 1.555 pesos. La acción más transada de la jornada fue Ecopetrol, al movilizar más de 43.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana a la baja. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado que regirá para el próximo martes será de 3.065 pesos con 79 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 3.040 pesos y la venden en 3.080 pesos. Un euro cuesta 3.465 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en $1.34. El azúcar se transó en 15,94 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI se cotizó a $40.20. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.325 pesos. Soacha prende motores para el Festival Francisco el Hombre y yo los espero desde Plataforma K en Barranquilla. Hola, muy
Muy buenas noches, es un placer para mí saludarlos desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, en donde se vive la 12ª versión de Plataforma K, el evento en el cual se presentan las creaciones de los diseñadores nacionales enfocadas en la moda resort. En estos momentos estamos viendo las propuestas de Marta Rey y aquí está lo más destacado del día. Iniciamos con Especia. La firma de Medellín mostró su armonía áurea, la colección con la que apelan a esta proporción de lo estéticamente bello, perfecto, jugando con los balances. Manejamos estampados, texturas, haciendo una combinación entre cosas estructuradas y fluidas. El azul y el rosa pastel son ideales para estas confecciones veraniegas, pero el dorado y el brillo siguen apoderándose de la noche. La falda sirena como un infaltable de la temporada y prendas en denim ligero, con procesos que revelan su brillo, destacaron. Figuras elaboradas con perforaciones láser, una vuelta a lo femenino, glamuroso en el beachwear. Por su parte, Aira Bata mostró bodys y tops con transparencias y brillos. Esta edición del Festival Iberoamericano de Teatro se caracteriza porque las artes circenses tienen un lugar especial. Proveniente de Canadá se presenta un espectáculo audaz que combina la danza urbana, la música electrónica y las acrobacias. Muros que caen y se levantan, y una mezcla perfecta de acrobacia, música urbana y deportes extremos hacen parte de ID, el show que presenta por estos días el Cirque Eloise. Es una explosión de energía, hay amor, hay lucha, hay persecuciones a partir de las diferentes disciplinas de baile, danza y circo contemporáneo. Es como una ciudad futurística en la que se usan proyecciones, mappings, entonces van cambiando cada escena y cada acto. Así que si están buscando un golpe cargado de adrenalina, no se pueden perder este show que renueva las artes circenses a través de la danza urbana. Si aún no tienen plan para este puente festivo o Semana Santa, pueden ir al Museo Nacional en Bogotá para disfrutar del ciclo de cine palestino, una ventana para conocer a través del séptimo arte un poco más de esta cultura. La Sal de este Mar es la película que abrirá el Festival de Cine Palestino en Bogotá. Del 19 al 26 de marzo, el Museo Nacional de Colombia será la sede de este evento que busca crear un vínculo a través de esta cultura con el pueblo latinoamericano. Historias en las que los directores dejan ver más allá de lo que pasa en este estado, tal es el caso de la cinta El Árbol de Lima, un drama de una viuda palestina que decide librar una batalla contra el ministro de Defensa de Israel, cuya casa linda con su campo de limoneros en la frontera entre Israel y los territorios ocupados. La proyección será el martes 22 de marzo en el auditorio Teresa Cuervo Borda. El Paraíso Ahora es otra película que está en el cartel, la cual estuvo nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Cinta Extranjera en el año 2005. Un plan para disfrutar estos días de vacaciones. Este año el Festival Francisco el Hombre tiene muchas razones para celebrar, pero en especial la inclusión de la música vallenata dentro de la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La voz tenor de este género, Iván Villazón, lo festejará. Inició el Festival Francisco el Hombre en Riohacha, La Guajira. En una semana cargada de cultura y tradición vallenata con nuevos aires, se desarrollaron conferencias, foros, homenajes, entrega de libros a honor a Rafael Manjarrés, el canto inspirado de un trovador. Este año se exaltará la declaratoria del vallenato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En esta oportunidad vamos a tener parrandas en las playas y otros eventos folclóricos de la tradición vallenata. En la 8ª versión del Festival Francisco el Hombre, el homenajeado será la voz tenor del vallenato Iván Villazón, quien se siente orgulloso que se le haya tenido en cuenta. Anoche soñé contigo, estaba la luna clara. Todo está listo para iniciar esa noche frente al Mar Caribe, 3 días de música y cultura, por eso te esperamos, primos. Hoy me despido desde el Country Club en Barranquilla, en donde se vive la 12ª versión de Plataforma K. Más tarde, el gran cierre estará a cargo de la Aguja de Oro de Colombia, Amalinde Hasbún, quien hará una retrospectiva de sus 50 años en esta industria. Que tengan un muy feliz fin de semana. Nosotros nos vemos el martes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Pedro Gómez arregló un gravísimo problema. 2. Insólita pretensión de demandar al Estado. 3.
Nuestros indígenas, arhuacos, cogis y cancuanos, separados del dios de las semillas. 1, 2 y 3, después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. En una decisión excepcional, la Corte Constitucional acaba de abrirle la puerta a Pedro Gómez y compañía para que continúe con la construcción de su proyecto urbanístico Serranía de los Nogales. Está ubicado en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá. La Corte asumió competencia para conocer si hubo cumplimiento del fallo que en 2013 frenó la construcción del proyecto de torres residenciales, al considerar que se emprendieron acciones a espaldas de sus vecinos. Para sacar adelante el proyecto, que cumple casi 3 años estancado, el constructor Pedro Gómez realizó más de 30 reuniones con sus vecinos. Allí se comprometió a dejar 1.200 metros cuadrados de zona verde, redujo en 2.800 metros cuadrados la densidad de su obra. Arborizará las carreras cuarta y quinta y arreglará las vías afectadas. Acondicionará terrazas verdes en los últimos niveles de los edificios construidos. Una parte de la actual construcción no será derrumbada y se conserva como de interés cultural. Es decir, las partes se pusieron de acuerdo para una mejora sustancial del sector. La Corte Constitucional reconoció que no puede ser indiferente ante este acatamiento del fallo. Aunque la vigilancia del cumplimiento estaba en manos de un juez civil, por cuenta del paro, la Corte asumió esta competencia. En un auto de los magistrados Alberto Rojas, Jorge Pretel y Jorge Iván Palacio, se calificó el acuerdo como una exitosa forma de cumplimiento de la sentencia. En ella participaron los vecinos y la comunidad para la formulación del proyecto. Y todos felices. 2. El Consejo de Estado acaba de frenar una grave demanda contra el Estado por más de 65.000 millones de pesos. ¿Recuerdan al empresario Álvaro José Lloreda Caicedo, el protagonista del escándalo de Foncolpuertos? En el 2007, Lloreda y su hijo Jorge Alberto fueron condenados a 9 años de cárcel y al pago de 13.000 millones de pesos por estafa agravada. Fueron hallados responsables de la venta de títulos fraudulentos a una entidad pública. Los títulos habían sido comprados a funcionarios y empleados de la entidad liquidada Foncolpuertos. La investigación señaló que con la ayuda de jueces, estos empleados lograron millonarias indemnizaciones que pusieron en jaque al Estado con cobros por más de 3 billones de pesos. En su momento, la decisión judicial determinó que a través de las firmas Fiduciaria Pacífico y Corpo Pacífico, Álvaro José Lloreda y Jorge Alberto compraron esos títulos a bajos precios y a sabiendas de que jamás serían cobrados, porque habían sido conseguidos de manera fraudulenta, los vendieron a una entidad pública. El 14 de febrero de 2008, cuando se dictó la orden de captura, ambos empresarios estaban tranquilos en Estados Unidos ampliando sus negocios. Y aunque hubo orden de captura internacional, esta nunca se hizo efectiva. El proceso contra los empresarios prescribió en 2010 en el Tribunal Superior de Cali. El caso se archivó y se levantaron las órdenes de captura. Álvaro José Lloreda y los socios de las firmas Corfi Pacífico, Pacífico CFC y Sociedad Fiduciaria del Pacífico acaban de reaparecer. ¿Para qué? Para demandar al Estado por las acciones y omisiones en la liquidación de sus empresas. El Consejo de Estado les acaba de negar sus pretensiones, pero por problemas de forma en la demanda y por extemporánea. 3. El Cerro Alguacil, en Pueblo Bello, Cesar, hace parte del territorio ancestral de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este cerro es donde los arhuacos, cogis, huihuas y cancuamos se conectan con el padre Inargua para agradecerle por la germinación de las semillas, la existencia de la humanidad y la prolongación de su cultura. Sin embargo, en este cerro se construyeron muros, garitas y un control de seguridad para el acceso al batallón de la popa. Está ocupado por edificaciones militares y por más de 480 antenas de comunicación y torres de subestaciones. El acceso al cerro está bloqueado por las fuerzas militares y, por tanto, ni los arhuacos ni ninguna otra comunidad indígena tiene acceso.
La lucha de los indígenas por recuperar este territorio no es nueva. Desde 1964, el Consejo de Valledupar le entregó titularidad del cerro al entonces Ministerio de Guerra, hoy Ministerio de Justicia. Ahora, a través de una tutela interpuesta ante la Corte Constitucional, se comenzó a despejar el camino a estas comunidades ancestrales para que puedan volver a tener su conexión espiritual. La Corte Constitucional le ordenó al Ejército que habilite el acceso inmediato de los indígenas al cerro y a los operadores de las antenas de comunicación y de redes eléctricas que inicien un proceso de consulta previa para determinar impacto cultural causado. Esto encaminado a que consideren en el futuro, en un plazo razonable, retirar definitivamente la base militar. Hasta el martes, que descanse. Feliz puente. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Siento que aún estoy viva, aunque es amor prohibido, llenas mis noches, mis días. Sé que mi hogar es valioso, pero hace tiempo está lleno de hastío. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el martes, como siempre, en CNI La Noticia.